Ahora sí. Pues yo creo que ahora sí. Yo Ahora creo, sí. yo creo que ahora sí, no sé. Y si no, pues se Que fue sea. así. Sí, no, bueno, está. La haremos de vuelta. Se fue así. Y bueno, no sé si ya voy a mirar por aquí si de pronto ya estamos. Creo que sí. Pero pues si no, no importa. Esto igual está quedando grabado. Ok, ya me dice producción que estamos bien. Gracias, hijos. Gracias, esposa. Estamos así. Solo desde los estudios de Un Aliciente, desde casa. Y en esta ocasión, pues tengo una invitada muy especial, una de esas personas, como yo decía, como invitada esta mañana, son esos regalos, son esos alicientes, son esos extras que quedan de poder hacer buenas relaciones, de poder hacer amistad, de poder ser transparente, coherente con lo que es uno dentro y fuera de la parte laboral o de cualquier ámbito, y pues uno de ellos pues es Gloria Beer. Así que no tengo aplausos, Gloria, pero mira. No importa. Muchas gracias. Mientras, Muchas mientras gracias por vamos, el emotivo recibimiento. mientras vamos metiendo efectos, por allá el señor del landscape, y si aplaude, por favor, te agradezco mucho. Genial. Pero Gloria, que haces parte pues de Metromed, ya vamos a estar pues obviamente hablando un poco más de esto, pero hay algo muy importante para este tiempo para muchos tiempo final, para otro de nuevos comienzos. Para mí creo que cada final es un comienzo y esto es un comienzo, esto es un aliciente y te quiero dar gracias por estar acompañándome en este espacio, en este vídeo donde hablemos un poquito de lo que es Gloria Beer y vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en cada uno de nosotros cuando nos miramos al espejo y cuando nos dedicamos a pensar por qué estoy tan gordo, por qué estoy tan flaco y qué puedo hacer. Pero Gloria, para que te conozcan un poquito, contame de dónde sos. Bueno, les cuento. Soy Contame. originalmente de Montevideo, Uruguay, donde nací y crecí. O sea, estuve ahí viviendo hasta que tuve 18 años. A los 18 años decidí y se me ocurrió que quería estudiar en Estados Unidos y gracias a Dios tuve dos padres que me súper apoyaron en el proceso y pude conseguir una beca parcial para Christian Brothers University acá en Memphis, Tennessee. Entonces primero estudié, hice una licenciatura en ciencias y después de eso me dediqué a estudiar enfermería. Estudié, obviamente mis 4 años de enfermería, lo que le decimos una registered nurse, y después hice una maestría en enfermería en la Universidad de Memphis, donde me recibí de lo que le decimos en Estados Unidos nurse practitioner, que es un tipo de enfermera que en nuestros países latinoamericanos no existe, pero es una enfermera que puede ver pacientes y recetar de manera médica. Entonces, trabajé muchos años para una organización sin fines de lucro en el hospital, pero eventualmente decidí abrir mi propia clínica el año pasado, arriesgarme, ¿no? Y abrí Metromed con la idea de darle un espacio de wellness a la comunidad latina, porque yo sentía que ellos no tenían su espacio, que a este tipo de espacio habría mucho apuntado hacia el público americano, pero no latino. Y gracias a Dios tuvimos una excelente respuesta de la comunidad latina en Memphis y hoy por hoy seguimos hace un año que abrimos y seguimos creciendo y creciendo. Con ese background, dime dónde te firmo. Dime ya. Quiero ir, por Dios, quiero ir a visitarte. De verdad, Gloria, que pues nos conocemos hace, no sé, hace unos mesecitos atrás, Ajá. por medio de las entrevistas, por medio de consejos, de muchas cosas, pero quisiera que entráramos de pronto en un tema muy especial que tiene que ver con la cultura del el culto al cuerpo, que para Ujú. muchos está mal vista porque se dedican y se dedican. Hay dos extremos, ¿no? Esto tiene Claro. dos líneas y dos puntos muy delgados, y es que hay un extremo y hay uno donde la persona se mantiene un equilibrio entre lo que es comer saludable, entre lo que es hacer ejercicio, pero la cultura y la imagen del cuerpo, sin duda alguna, para este tiempo es muy importante, no solamente por salud, pero Ujú. hay algo de vanidad en medio de todo esto, ¿tú piensas? Vanidad creo que siempre hay, porque y siempre existió también la vanidad. No, no es una cosa nueva de hoy, pero creo que sí las redes sociales que por ahí han potenciado más, ¿no? Como yo le digo a mis pacientes, acá yo siempre, uno de mis dichos que uso con mis pacientes cuando estamos hablando de perder peso, de estar más saludables, le digo, esto no lo hacemos para el TikTok. Siempre les digo eso. ¿Y por qué les digo eso? Porque la idea es, o sea, o cuando hablamos, por ejemplo, de un peso ideal, que es un peso ideal para ti, ¿no?
Y muchas veces exploramos cuánto tú pesabas cuando estabas, por ejemplo, en el secundario, cuánto pesabas hace 5 años, 10 años, o sea, ahí vemos como una tendencia de cuándo fue qué hizo el peso de ellos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Buscamos un balance que es personalizado del paciente. No estamos acá para que te puedas poner el bikini para ir a TikTok. Bueno, si eso es lo que tú quieres, bueno, ok. Pero estamos acá por salud. ¿Ok? Y como decís tú, hay extremos, ¿no? Hay extremos de un lado de gente extrema con el tema del ejercicio, la comida. Y yo siempre digo, obsesionados con todo tema de la comida tampoco es bueno. Porque cuando tú estás traqueando, o sea, obsesivamente todos los macros, todas las, o sea, y eso es lo que hace circular tu vida. Ahí hay un problema. Así tú Sí, seas super healthy, ahí hay un problema psicológico de por qué tú tenés una obsesión con sacar cosas de tu comida, agregar, modificar, o sea, eso no es vida. Eso no es una vida saludable, eso es un estado, no es un estado mental saludable. Así como tampoco lo es estar comiendo McDonald's todos los días, comer horrible todos los días, ser por favor. sedentario. O sea, tenés los dos extremos. Ninguno es bueno para el cuerpo ni tu longevidad. Lo que es bueno es encontrar un punto medio que se personaliza y claro, y usas digamos, lo que es ese paciente y usas también obviamente los estándares médicos, ¿no? Porque tampoco nos vamos a poner a inventar de que esto también lo veo mucho en social media, donde, por ejemplo, defienden la obesidad completamente, ¿no? De que entonces tú le decís que tiene que ser peso normal, entonces estás lo que le dicen fat shaming, ¿no? Fat shaming. Ujú. Entonces, entonces aparecen a decir, no, pero yo tengo un BMI de 35 y puedo correr una maratón. Me parece genial que lo puedas hacer, pero eso igual no te hace ser sano. Igual no cambia el hecho de que tú tienes 7 veces más riesgo de cáncer que una persona que está en un BMI de 25 para abajo. O sea, esas son realidades científicas que uno no puede negar, te guste o no te guste. Pero eso hay mucho en social media de peleas, ¿no? De ese tipo de que Ujú. estamos fat shaming. Nadie está fat shaming. O sea, lo que estamos buscando es un punto medio donde tú puedas vivir más. Eso es lo que estamos buscando. Esto de mente sana y cuerpo sano, Ujú, el tema de vivir en armonía y un cuerpo armonioso que refleje lo que uno está no solamente comiendo, sino también practicando cuando va al gym. Esto, hay muchos que piensan y creen que esto viene ahora, que es la tendencia ahora, ¿no? Lo que pasa es que en los años 80, 70, ujú. no había la medicina y no habían tal Claro. vez los truquitos que hay ahora, para... Claro, y aprendimos. Yo siempre digo, o sea, primero que aprendes del pasado, ¿no? O sea, aprendemos, obviamente, que hay ciertas dietas que hacían, por ejemplo, en los 80 que obviamente no son las más saludables, ¿no? Si yo te doy Sí. media lata de atún con medio tomate y un pedazo de lechuga, obvio que te va a hacer adelgazar, porque te va a entrar en un déficit calórico brutal. Pero no quiere decir que a largo plazo sea lo más sano, ¿no? Entonces, aprendemos del pasado. Y sí había, la gente se cree que la mentalidad fitness vino ahora. Estoy de acuerdo Ajá. contigo, no vino ahora. Había gimnasias rítmicas, o sea, ¿no? Todo vemos, ¿te acordás la imagen esa de la que hacía gimnasia con la malla y los calentadores y Ajá, la calza, ¿no? Y los pelos así. O sea, eso no es nuevo, o sea, no es nuevo. Lo que eso no pasa es es nuevo. que ahora también la gente se olvida que al tener social media, todo se comunica más rápido, todo se ve más, todo se multiplica, en mi opinión, de lo que tú ves. Porque tú antes, bueno, por ahí ponías el canal y de mañana había el programa de hacer ejercicio, ¿no? Ujú. En Uruguay, por ejemplo, eran famosos que de mañana siempre había algún programa de hacer ejercicio, ¿no? Siempre. O las mamás se compraban los videos de hacer ejercicio en su época, Gene Simmons y todo eso, ¿no? Que hacían la gimnasia en la casa. Era, o sea, existía. Lo que pasa es que no había la accesibilidad que tú tenés hoy. Tú hoy pones en Instagram gimnasia y te aparecen 58 personas haciendo diferentes rutinas, diferentes cosas y comprar mi programa para hacer en casa. Es increíble. Una persona normal que no es... Antes tú veías entrenadores, ¿no? Por ahí, ¿no? O gente que se dedicaba a eso. Ahora, cualquiera que empezó a entrenar y le fue bien, hace un programa de entrenamiento y te lo ve. No, sí, sí, hay un curso interactivo bastante sonado aquí en los Estados Unidos donde tú te haces entrenador, te haces coach Claro. de gimnasia a los 6 meses y puedes Exacto. poner certificado. Eh, Exacto. Los health coaches es el mismo tema. O sea, son certificaciones pequeñas que no están mal. O sea, porque yo siempre digo, no quiere decir que no puedas ser bueno tú en sí. eso. Pero los health coaches son certificaciones de 6 meses, 3 meses, porque tampoco hay organismo que lo regule. Entonces, yo te puedo decir, sí, yo te certifico a ti. Y sin importar
y sin importar de verdad si esa persona está haciéndolo, porque lo primero que Claro, aparece es, vuélvete entrenador sí. deportivo y genera ingresos. Es Eso genera ingresos. Siempre es genera la venta, ingresos. obvio. Siempre es Es, la venta. es, eh, Y nunca es hacerlo porque tenés una pasión por ayudar a los otros. Que ujú, yo creo que eso es lo que nos diferencia a muchos. Por ejemplo, cuando tienes un health coach, me dices que es enfermera o que es médico, o que es, o sea, que está en un rubro donde tú elegiste tu profesión porque te gusta ayudar a los otros. Porque nadie estudia esas carreras pensando, ah, voy a hacer plata. Todo el mundo entra porque realmente tenés un afán, así como digo las maestras, ¿no? Tú tienes un afán, una vocación de ayudar a los demás de cierta manera, ¿no? Entonces, yo creo que es peligrosa esa venta, ¿no? Cuando es, ah, sí, hacerlo para que puedas hacer plata. O sea, a ti que ellos tengan éxito o no tengan éxito te importa muy poco. Lo que te importa es que te compren el curso y ya está. así es. Hay una encuesta, yo diría, bastante peligrosa, y es lo que tal vez Ajá. muchas personas no alcanzan todavía a entender. Es de por aquí del Psychology Today. Ujú. Destaca que un 93 de 30.000 personas encuestadas, no sé cómo hice, yo siempre he dicho que la gente que hace las encuestas viven en un desocupe tremendo, andar llamando, Sí. pero eso es lo que dice la encuesta, y es que destaca que un 93% de las mujeres, más alto que el de los hombres, un 82% de los Ujú. varones encuestados, hablan de que siempre están preocupados por su apariencia física. Hay varias preocupaciones que llegan al cuerpo, la renta, los biles, pero una de esas tantas se suma la apariencia física. Sí. Esto Sí. obviamente priva mucho más en las mujeres, pero es una tendencia que cada vez va en aumento porque lo que tú decías, ahora estamos expuestos a más cámaras, a más redes sociales y queremos vernos bien, queremos lucir Exacto. bien. Y tú pensás, tú antes te veías cuando sacaban la foto de rollo, ¿no? Que había 24 fotos. Tú te veías en un viaje, o sea, eran momentos especiales de tu vida donde te veías y por ahí dices, ay, bueno, sí, no me gustó cómo salí esta foto. Era limitada la exposición que tú tenías a verte, ¿no? Sí, Ahora foto, 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 todo el día, selfie en el baño. O sea, la gente es continuamente, o sea, y por eso ahora se está describiendo una patología que es el tema de los de selfies, los ¿no? selfies, ajá. La Asociación de Psicología está investigando, o sea, que la gente viste que uno siempre tiene esos en sus redes sociales, de esas personas que le encanta el selfie, 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 y vos decís, pero se saca un selfie, no sé, cada 15 minutos, una hora, todo el día, ¿no? Y publica, publica, publica. Que Sí. hay un tema ahí psicológico de Tengo, aceptación. Tengo y conozco a alguien que yo sé que esto le va a caer muy bien, el tema de las selfies. Y alguna vez le dije, ¿por qué te tomas tantos Ujú. selfies? Incluso con lo que va a comer, con lo que Sí, está haciendo. sí, Hay algo psicológico allí sí, y no sé si es positivo o es negativo, pero esto también hace parte de cómo se está sintiendo la persona, ¿no? exacto. Generalmente tiene una connotación negativa de la parte del bienestar emocional de la persona. Yo no soy psicóloga ni me declaro experta, pero sí he leído sobre estudios, ¿no? Sobre eso, el tema de los selfies, el tema de la presencia en social media. Por ejemplo, ahora hay un libro excelente, excelente, que lo recomiendo, que se llama The Anxious Generation, que Ok, habla sobre el efecto de las redes sociales en nuestros niños. Y cómo todas las generaciones, por ejemplo, cuando son niños que tienen celular y acceso a las redes, tienden a tener unos altos índices de ansiedad, etcétera. Yo lo leí porque tengo dos hijas niñas, ¿no? Una de 2, ujú. una de 5, pero es importante empezar a educarse también en esos tópicos. Y sí, el tema del selfie, volviendo a eso, tiene una connotación no positiva, es un tema de autoestima y aprobación que uno busca a través de las redes. Y que uno tiene que ser feliz sin esa aprobación. Uno tiene que tener su paz interior de que, o sea, y ser feliz, ¿no? Entonces eso está demostrando para mí que qué tan feliz sos. O sea, Ese tema, por ejemplo, que tú acabas de tocar, el de los niños, eh, ¿qué tan bueno es? No sé si te enteraste del caso de un padre que esforzaba a su niño a que hiciera ejercicio porque no quería que fuera gordo como él lo fue en su niñez. El hombre ujú, se psicoseó tanto que resultó matando al niño, y yo sé, suena muy sí, amarillista y todo para esto que estamos hablando, sí, pero ¿qué tan bueno es empezar a crear en los niños esos hábitos
o ese tipo de pronto de tendencias porque tiene miedo de que sufra de Claro. bullying, porque tiene miedo de que si está muy obesito, de Sí, que no se veía como me veía yo cuando claro. tenía su edad. Yo siempre vuelvo a lo básico que es la salud, ¿no? Primero la salud de tu niño. Es importante que sí tengan un peso en lo que se considera normal. Obviamente hay niños que son, por ejemplo, y buscamos la proporción, ¿no? Obviamente si tú sos un niño alto, que tenés un percentil 70 de altura, estamos buscando un percentil de peso del 70-80%. O sea, va a estar proporcionada la cosa, ¿no? Cuando miramos a las curvas de crecimiento, etcétera. Yo creo que lo más importante es generar o sea, una buena relación con los hábitos nutricionales sanos, ¿no? Y tener mucho cuidado en cómo nos comunicamos con nuestros hijos, ¿ok? Entonces, y lo he visto en mi oficina. Yo he visto madres en mi oficina que vienen, por ejemplo, ellas a perder peso y está la niñita sentada al lado que tiene 6 y dicen, ay, bueno, y ella puede comer así porque ella también está gordita, enfrente a la niña. O sea, Wow. y yo les digo, no, ella no está gordita, pero ella tiene que comer vegetales para ponerse fuerte, para poder correr rápido, tenés que enfocarlo de ese lado, no de la parte visual de cómo alguien se ve. O sea, ¿qué mensaje le estás dando a ese niño? Que lo que importa es cómo tú te ves. Entonces, yo siempre, por ejemplo, doy el ejemplo con mis hijas, ¿no? De por qué el asado comer vegetal. Entonces le digo, ay, mira, por ejemplo, tengo una que le gusta hacer gimnasia, ¿no? La de 5 le gusta hacer gimnasia olímpica. Entonces le digo, ah, bueno, viste que qué bien, qué rápido que tú corriste. Le digo, si tú te comes esta zanahoria, este brócoli, corres, pero 10 veces más rápido. Entonces empiezan a asociar que, bueno, que estos vegetales sí me sirven para estar más healthy, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y después sí explicamos, por ejemplo, en mi casa, yo me baso en lo que yo hago en mi casa. Por ejemplo, yo siempre les explico que, por ejemplo, los caramelos, los jugos y eso son como un treat, ¿no? O sea, son limitados, o sea, y no está mal usarlos, pero no son algo que en nuestra casa se come todos los días. O Ujú. sea, y no usamos la terminología de, porque te vas a poner gorda, porque te va a caer mal, Porque las decimos que calorías, simplemente no es un hábito saludable y nosotros te queremos, y le decimos a nuestras niñas, nosotros te queremos enseñar que comas bien para que cuando tú seas adulto sepas comer bien igual que mamá y papá. Listo. No tiene que haber una explicación de que es porque vas a ser gordo, te van a hacer bullying, Claro, todo eso como padres lo entendemos, o sea, obviamente que lo sí, entendemos. Pero, y eso del tema de los deportes de los niños también me parece sumamente importante de tocar, porque esa obsesión, o sea, los niños tienen que ser activos, ¿ok? Pero tampoco al punto, yo creo que la sociedad americana tiene una obsesión con el tema de los deportes, por ejemplo, total. jugué deportes toda mi vida, o sea, y hacía también 48 deportes, pero o sea, también tenés que entender que a tu niño disfrute el deporte. Si tú Claro, lo metes y le das, va a odiar ese deporte. No importa lo que sea, no va a tener pasión por ese deporte. Entonces, encontrar una actividad que a los niños les guste, así sea jugar fútbol, la pelota afuera. No tienen por qué ir todo a un club, a un equipo, a una cosa. Pueden jugar al fútbol afuera, como hacemos en Latinoamérica, ¿no? sí, 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 sí. O sea, no sale nada tener una pelota, por eso somos tan buenos. Así es. Es verdad. ¿Acaso? Uruguayos y colombianos. Uruguay, o sea, es por eso, porque hay una pelota, la gente juega afuera, o sea, la gente salir a andar en bicicleta con tu hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú salís caminando al lado y que él salga en su bicicleta andando, son cosas naturales que uno tiene que hacer. O sea, pero sí, no estoy nada de acuerdo con obsesionarse con el tema de la comida de los hijos, pero sí prestar atención, ¿no? O sea, la cantidad de madres que vienen a esta clínica me dicen, ay, no, sí, porque ella toma juguitos. ¿Por qué? Porque no toma agua. Yo siempre se los digo eso, Sí, jugo, pura azúcar, directo. ¿Por qué? Los niños tienen que tomar agua al igual que los adultos, tenemos que tomar agua. El resto, lo que son jugos, y eso es un extra, o sea, es un darte el gusto. Pero sí, y lamentablemente yo creo que los latinos muchos perdemos el norte a veces, porque muchos, por ejemplo, de mis pacientes vienen de pobrezas extremas, y esa es la realidad, sí, ¿no? Muchos de mis pacientes crecieron en pobrezas extremas donde no había ni agua corriente, y gracias a Dios han podido emigrar a este país y tener un éxito, o sea, brutal, porque yo siempre digo, si hay algo que es trabajador es el latino, ¿no? así O es. sea, y triunfan. O sea, y triunfan y abren sus empresas, así sean de limpieza, así sean de pintura, así sea de lo que sean, y triunfan. Claro, con ese triunfo tienen hijos, o sea, que crecen esos hijos en una situación económica 100% diferente a la que los padres crecieron, ¿no? Así Para es. esos padres, por ahí tener tomar una Coca-Cola o comer un dulce era una cosa que era una vez al año, ¿no? Era un lujo. Y acá, exacto, era un lujo, exactamente, esa es la palabra que buscaba, era un lujo. Y acá es algo que le pueden dar a sus hijos continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Es el no querer privar a mi hijo.
no quiero privar a mi hijo de la Coca-Cola que yo no tuve. Entonces hacen esa proyección del padre al hijo o a la niña o lo que sea, y hay que tener cuidado, o sea, en qué momento estás proyectando y en qué momento, o sea, tenés que frenar, ¿ok? Porque tú no puedes darle a tu hijo todo, todo porque tú no tuviste. Tiene que haber un límite, ¿no? Lo mismo con los juguetes, lo mismo con, o sea, tiene que haber límites. Tiene que haber Y un stop. un stop, y los latinos perdemos ese rumbo a veces. Gloria, me están preguntando por acá, ¿cuánto es normal de agua que debe consumir un niño menor de 10 años? El cuerpo te lo dice. Entonces, Sí, eso no, porque hay estudios, o sea, antes no, siempre estábamos obsesionados, ¿no? Y siempre la literatura médica decía, no, que tiene que tomar 2 litros, 4 litros, 5 litros, o sea, siempre damos números. Ahora lo que entendemos, ¿ok? Es que tu cuerpo te va a pedir el agua que tú necesitas, ¿no? El cuerpo es muy inteligente y está creado perfecto, yo siempre digo. así Y es. entonces, la idea es que tú no llegues al punto que te estás muriendo de sed, yo siempre digo eso. En el término de los niños, yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, que tengan su termito, ¿no? Y siempre ponerle agua. Y vas a ver que si tú les ofreces agua, ellos toman, toman, toman. O sea, entonces, mientras que tome cuando tenga sed. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de los niños, no todos tenemos la misma contextura física. ¿Tú crees que la contextura, los genes, por ejemplo, podemos ver la gente de raza negra o de Ujú. raza morena, a veces no hacen ningún tipo de ejercicio, pero tú los ves y nacen con una contextura y una masa muscular tremenda, a diferencia de pronto de la gente blanca o de cualquier otro color? ¿Esto Ujú. también hace parte de la contextura Claro, de la persona? tu genética tiene o sea, una gran influencia en ciertas cosas en tu cuerpo, ¿no? Entre ellos, o sea, cómo te ves, obviamente tu genética, o sea, va desde si sos alto, flaco, ojos verdes, ojos marrones, o sea, es todo genética. O sea, y tu mix genético va a conformar quién tú sos, ¿ok? Ahora, yo siempre digo, no es una excusa, ¿no? Tener dos abuelos rellenitos y decir, ah, no, yo soy rellenito porque mi Porque mis abuelo abuelos era. eran así. O mis abuelos tienen diabetes, entonces yo tengo diabetes por eso. Claro, entonces tener una predisposición genética a algo no quiere decir que tú estás condenado a vivir esa condición genética. Es más, sabemos que el 80% de tu salud está basada en hábitos y no genética. El 20% solo se determina por genética, ¿no? Estamos aprendiendo algo bueno el día de hoy, es a no creer que esa tendencia que nosotros veníamos mirando y que veníamos viendo en nuestra familia tiene que Ujú. quedarse con nosotros. Eso es lo que Exacto. es, mi papá era así, pues yo soy así. Yo soy así, o sea, entonces el 20% sí está genéticamente mediado, el 80% es como tú utilizás, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hábitos saludables tú utilizás? Y sí, claro, hay, por ejemplo, predisposiciones genéticas entre las razas. Por ejemplo, voy a dar ejemplos médicos muy sencillos. Cuando tratamos, por ejemplo, de la presión arterial, ¿no? La presión alta en una persona de raza negra, que usamos un tratamiento diferente que, por ejemplo, el de la persona blanca, porque la respuesta a las medicaciones es diferente. Ok. Entonces, sí, entonces, o sea, sabemos que hay ciertas, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que la colestasis del embarazo, que es una enfermedad, Perdóname, sí, o sea, en este caso es un poco más fuerte el tratamiento por el simple hecho del color, sí, depende. es como Wow, reaccionan mira, a la medicación. Ujú. wow. Entonces, eso es tu genética. O sea, entonces después lo otro, por ejemplo, sabemos que en las comunidades latinas hay un índice de diabetes mucho más alto que en las comunidades blancas. Ujú. Sabemos, por ejemplo, tenemos enfermedades, por ejemplo, como Tay-Sachs, que se ven, por ejemplo, en la comunidad judía asídica. O sea, es muy específico. Tenemos, por ejemplo, sabemos que hay un índice alto de alcoholismo por una parte genética, una mediación genética en las comunidades nativoamericanas. O Ok. sea, entonces sí, tu genética obviamente te predispone de cierta manera, o sea, a cómo sos, ¿no? O sea, o qué riesgos tenés. Ahora, ¿quiere decir que estás destinado a? No, o sea, y también ahí tenés que volver a la evolución del ser humano también. Por ejemplo, uno de los estudios interesantes que hubo fue que era sobre la obesidad, ¿no? Entonces querían ver quién era más propenso a la obesidad, etcétera. Y uno de los estudios interesantes que había era que si tu familia, o sea, imagínate esto, que si tu familia en algún momento de tu árbol genealógico había pasado una hambruna,
¿ok? Así sean los irlandeses de la hambruna, ¿no? Que se morían de hambre porque la papa se acabó. O Ujú. sea, y esto creo que lo hicieron como en Eslovaquia, por ahí fue el estudio. Y entonces, si alguien en tu familia, ¿no? Generaciones para atrás, 100 años para atrás, 150, había pasado por una hambruna importante, tú tenías la predisposición a tener lo que le decimos un basic metabolic rate más bajo. ¿Qué quiere decir? Que quemas calorías más lento. ¿Y por qué es eso? Es porque tú generaste un mecanismo de protección. O sea, para que tú no te mueras, no te mueras sin grasa, o sea, no te mueras de hambre. Entonces quemas menos calorías, porque tu cuerpo, yo siempre digo, tu genética sigue estando influenciada por lo que Así, así mismo como acabas de decirlo, así mismo me decía un amigo, me decía, yo no estoy gordito, yo estoy guardo Exacto, reservas para cuando venga una época difícil, ustedes van a caer primero, pero yo exacto. voy a resistir. Bueno, no sé si habéis visto, hay un show que se llama Alone, que son gente que sobrevive en la mitad de la nada. Sí, ajá. Hubo uno que lo que hizo fue engordó como 100 kilos y dijo, yo sí voy a hacer, o sea, se lo engordó para el show y ganó. Y ganó. Wow. Porque claro, él cazaba alguna cosa, alguna Ajá, fruta, ajá. encontraba, pero él tenía reservas. O sea, y lo que yo le explico a mis pacientes cuando están tratando de perder peso, ¿no? Que no comen y no, o sea, y entonces no pierden lo suficiente. Yo siempre le digo, para perder peso tenés que comer. Y entonces me mira con cara rara y le digo, no, porque si tú no comes, tu cuerpo se piensa que estás en un estado de hambruna. O sea, se piensa que tenés que sobrevivir, que no hay comida. Y obvio que Wow. no va a quemar grasa, la va a guardar para hacerte sobrevivir, porque tu genética es la misma de la de un cavernícola, no cambió. Lo que cambió fue nuestra era moderna, donde hay comida por todos lados, McDonald's, pero tu cuerpo eso no lo sabe. Tu cuerpo, tu genética Bueno, piensa. en el principio de la historia era así, ¿no? Era proteína y Exacto, vegetales. exacto, Come carne y come lo que encuentres que sea verde. exacto. Y yo siempre digo, el cavernícola no se moría de un infarto porque tenía las arterias tapadas. Se moría de una infección o se moría porque se lo comía un animal, pero no se moría de arteriosclerosis. Mira, en este punto, por ejemplo, de estar hablando de ese tipo, no solamente del cuerpo, sino de la alimentación. Ujú, La gente piensa que puedes llegar a tener un cuerpo sano, esbelto y saludable también a punta de la alimentación. El tema ujú, vegano. ¿Cómo mm. ves hoy en día el tema de que no como carne, solamente vegetales? Y ves a las personas con cierta lozanía no muy saludable, sino que comienzan a verse Ujú. un poquito grises, verdes, se van convirtiendo al mismo color de los Sí, vegetales, pero dicen que se sienten sanos. ¿Esto es un sí. mito? ¿Esto es verdad? O sea, ahí tenés como diferentes corrientes en ese aspecto. Por ejemplo, los veganos son los más extremos, ¿no? Porque ellos ni siquiera comen miel, o sea, tienen un montón o sea, un montón de cosas que no comen. Pero pues tenés los vegetarianos que tienen otra flexibilidad, o los que le decimos plant-based, ¿no? Podés ser, por ejemplo, yo siempre explico que podés ser un plant-based súper eficiente, que cumple con los requerimientos de proteína necesarios. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo que en el equipo de fútbol de los Titans en Tennessee, 10 de los jugadores son veganos. No veganos, perdón, son plant-based. O sea, no comen carne. Y tienen una performance brutal. O sea, entonces tú podés ser plant-based y ser sano, pero es yo la mayoría que veo no son de ese ¿Tú tipo. qué, tú qué Se eres? ponen un poco extremos en algunas cosas, porque yo entiendo, hay gente que no come carne por un tema ético, ¿no? Eso es una Ajá, cosa, sí. no come carne por un tema ético. Ahora, si tú crees que no comer carne te va a hacer más saludable, o sea, no te importa si matan a la vaca o no matan a la vaca, pero eso no, realmente no se traduce tan bien, y te lo voy a explicar por qué. Porque el estudio de Harvard que hizo la comparación entre los que comíamos carne roja y no comíamos carne roja, dio, cuando tú mirás y traducís esos resultados, un 1% de diferencia. 1%. Entonces, ¿cómo traducís eso en la realidad? Entonces yo te voy a decir esto. ¿Tú quieres vivir hasta los 95 o hasta los 96? 95 si comes carne roja, 96 si no comes carne roja. Qué locura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo que importa, o sea, y donde la gente pierde el rumbo en esto, con el término de la carne roja, la no carne roja, es el tipo de carne roja que estás comiendo. No es lo mismo comer una vaca, yo siempre digo, ¿no? Y voy a decir mi querido Uruguay, donde comen pasto, las vacas, que es Ajá. lo que tienen que comer, donde una vaca americana que le dan quién sabe qué porquería. Son dos cosas diferentes. O sea, ahí te estás metiendo un pedazo de carne procesado, con hormonas, con quién sabe antibiótico. O sea, eso no es lo que nadie está promoviendo comer.
Comer sano es comer carne orgánica, que es grass-fed, que come pasto la vaca, que es como es en Hasta nuestros países, que es lo que come la vaca. Nadie le anda dando nada. Entonces, aquí nos estamos metiendo en un terreno y nos van a salir los ambientalistas, pero es que, no, sí, exacto. pero yo creo y estoy de acuerdo contigo, incluso vámonos hacia la parte conspiranoica. Aquí ya no puede pasar nada, ya nadie me puede echar, Nadie te puede echar, pues está bien. pero, y no me echaron, pero digo, es un decir, no, nadie me puede echar. Bueno, Facebook. Pero bueno, el tema es cómo se ha transformado el tema incluso de la alimentación hoy en día, llevándolo incluso al ámbito moral, al Ujú. ámbito de concientización de los países que más comen carne y donde se han levantado algunas personas a decir, comer carne está dañando la capa de ozono. Eso, Dejen a sí, las vacas quietas. Otros dicen, no, es que el efecto invernadero, en fin, todo esto ha generado también una polémica global claro. y leía yo un artículo de un país de Europa, no recuerdo muy bien el nombre, donde supuestamente iban a empezar a prohibir el tema de comer carne y donde Ujú. la gente incluso de los mataderos y de los frigoríficos empezó a protestar porque decían, ¿cómo es posible que la gente va a dejar de comer carne? Pues se acaba la industria de la carne, pero Sí. igual las vacas siguen haciendo lo suyo y la red sigue haciendo lo suyo y si es por un lado y si es por el otro. ¿Esto crees que se vuelve tendencia para que la persona también en algún momento dice, voy a cambiar mi estilo de vida y voy a comer ahora solamente vegetales y me voy a cuidar? Cuando encontramos esta gran diferencia que acabas de decir de un casi 1% entre los que 1%. comen carne y los que comen vegetales. Ujú. O sea, como decía antes, o sea, yo entiendo la parte ética de que hay gente que no come carne por el tema de matar un animal. Lo entiendo perfecto. Ujú. Lo que tienen que tener cuidado los veganos y los vegetarianos es el no sustituir esa carne con cosas procesadas. El vegetariano que come así come sano. Pero muchas veces lo que notas es que esos vegetarianos están sustituyendo con cosas como corn o esa carne falsa nueva que hay, etcétera. Entonces, al final, yo siempre digo, ¿es más sano o no es sano? Pues si no estás, si estás comiendo procesado, ok, no es sano. No me importa si sos vegetariano o no sos vegetariano. No es sano comer una cosa que tiene 58 ingredientes para que tú te pienses que estás comiendo un pedazo de queso o un pedazo de carne, ¿no? Es Eso solo el número uno. sabor, ¿eh? Es solo el sabor que le ponen. Exacto. Entonces, número dos, en términos de eso yo creo que ahí cuando estás hablando de los gases de las vacas, etcétera, ahí te metes en el tema de responsible farming, ¿no? No es lo mismo la manera que crían las vacas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son unidades ganaderas, o sea, mira, ahí me estoy ya opinando de ganadería, o sea, ni siquiera de medicina. Pero lo que voy es cuando tú ves acá cómo crían las vacas, es una, perdón que lo diga, una animalada, porque son Sí. vacas, 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 no hay ni pasto, no hay ni nada. Una cosa es criar vacas responsablemente y cómo estas afectan el ambiente, ¿no? O sea, si tú vas al lugar, tú vas a ver pasturas, vaca, 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 lo mismo en Argentina, lo mismo en Brasil. Sí, como es en Ahora, nuestros en Estados países. Unidos, tú en Estados Unidos ves unos corrales que no tienen ni pasto, porque además le dan grano a la vaca, ¿ah? O sea, que son una cosa espantosa, una cosa horrible que sí, si lo miras, no te dan ganas de comer carne. Entonces, uno puede hacer las cosas responsablemente, como las hacen muchos países de Latinoamérica en términos de ganadería, o irresponsablemente. Entonces, que alguien lo haga irresponsablemente no quiere que, para mí, en mi opinión, que tú tengas que salir a prohibir las vacas del mundo. A ver, es una irrealidad prohibir la vaca del mundo. Es una locura. Gloria, eso que acabas, por ejemplo, de plantear, del cómo están alimentando, por ejemplo, el tema de las reses, las vacas aquí. Claro, Eso hace también parte de cómo comienza a sentirse la persona creyendo que aquí, ¿qué es sano hoy en día? O sea, ¿qué es sano hoy en día? Creo que uno tiene que inmiscuir muy bien, mirar, creo que uno sí, tiene que investigar muchísimo. ¿Por qué? Porque la persona cuando cree que está comiendo más sano es cuando más ujú, procesado está total, metiéndole al cuerpo. total. Voy a dar un ejemplo claro de eso. Cuando todos mis pacientes me dicen que comen low fat. Como low Ajá. fat. Yo como yogur low fat. Tú miras el yogur low fat, tiene 58 ingredientes. ¿Por qué? Porque le sacan la grasa y la grasa es lo que le da el buen gusto a las cosas, ¿no? Entonces, al sacarle el buen gusto de la grasa, ¿no? Le agregan cosas para que tú lo puedas comer, porque si no tiene un gusto inmundo.
Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de algo que la gente se piensa que está haciendo saludablemente y no está haciendo saludablemente. Otros, podemos hablar de, por ejemplo, el tema aceites. El tema aceites, sabemos que los aceites más dañinos son los que vienen, por ejemplo, de las semillas, ¿no? Semilla de girasol, canola, etcétera. Wow. Todos esos sabemos, es más, hay estudios que están probando una interesante proporción con el cáncer. Los mejores son los de avocado, lo que es este aceite de oliva, ¿no? Esos son los mejores. Y te diría que el aceite de oliva para cocinar no tanto por el punto de cocción, sino que mejor quizá el de avocado para cocinar. O sea, pues tiene el punto de, digamos, de donde fríe, es mejor el de avocado que Ajá. el de aceite de oliva. Pero en ese sentido, digo, son opciones, la gente se piensa que está haciendo más sana y no está haciendo más sana. O sea, o no como nada, yo no como grasa, muchos me dicen, yo no como grasa. Yo siempre les digo, la grasa no es lo que está engordando. Si tú te estás comiendo toda la harina del mundo y todo el azúcar del mundo, de nada sirve no comer grasa. De Y la por grasa, sí, perdóname, de ¿no? por sí el cuerpo necesita grasa. Claro que sí. Fíjate que tu cerebro necesita mucha grasa. Es más, podemos entrar en el argumento del colesterol y los números del colesterol, que los números del colesterol actuales en realidad están mal, están excesivamente bajos porque tu cuerpo necesita colesterol para funcionar. El colesterol es una prehormona, hace testosterona, hace progesterona y la necesitamos, claro, en manera saludable, ¿no? Pero lo necesitamos. El tema de las grasas, cuando tú miras, ¿cuándo se determinó que las grasas eran malas, ¿no? Si tú empezás a indagar para atrás, eso fue en los 60, ¿no? La Asociación de Cardiología Americana estaba buscando cómo hacer guías, ¿no? de tratamiento. El señor que hizo esas guías, ¿qué hizo? Estudió un montón de dietas del mundo, ¿no? Y entonces en realidad agarró las que a él le gustaban. Eso es lo que hizo lo que nosotros en investigación le decimos cherry picking. Agarró los resultados de lo que a él le convenía y entonces dijo que había que bajar la grasa para no tener problemas cardíacos. De ahí Ah, sale ese guideline. Hoy por hoy sabemos que si ese estudio que él publicó lo hubiera revisado alguien, nunca se hubiera aceptado para publicación porque está completamente mal, es completamente erróneo. Entonces, se generaron décadas de decir que la grasa te hacía mal y la grasa, claro, ¿no? La gente que tiene un infarto, ay, sí, yo no puedo comer grasa, yo no puedo comer grasa porque me toque, porque así no se me tapan las arterias. Eso es una mentira, esa es la mentira, una de las mentiras de la medicina más grande que hay. Lo que te tapa las arterias es el azúcar y las harinas, wow. ese refinamiento que generan inflamación y como generación de inflamación se te tapan las arterias. Gloria, Pero nunca la... perdóname, muchas de las personas que yo sé que en estos momentos visitan a su médico, lo Ujú. primero que le mandan a hacer, cuando le mandan a hacer un hemograma o un tema de análisis de sangre y todo ese tema, con lo primero que se van es con ese tema del colesterol. O Sí, sea, siempre. tú me estás a mí diciendo que no siempre es lo que las No, estadísticas o los números que están dando hoy en día no siempre es lo que nosotros pensamos y que estamos mal del colesterol. no. Yo creo que hay una epidemia de sobremedicación del colesterol y sobre todo con lo que es las statins, le decimos, ¿no? Atorvastatina, todo eso. Yo creo que hay un exceso Wow. de prescripción. ¿Por qué? Primero, yo veo que es como un reflejo para los médicos. Ah, tiene los colesterol altos, le voy a meter esto, págate. Está, ahí ya está, se prescribió porque es barata, es una medicación relativamente económica, barata hoy por hoy. Entonces, siempre como reflejo PAC. Ahora, muchos no usan, por ejemplo, nosotros tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, utilizamos si tú quieres hacerlo correctamente, ¿ah? Hay un logaritmo que tú tenés que seguir para determinar si el paciente califica o no para esa medicación para las estatinas. Yo te aseguro que la mitad no lo sigue, porque es reflejo. Yo veo gente, o sea, gente con pastilla para el colesterol a los 30 años. Eso es una locura. Es una locura, es una demencia. Entonces, Entonces, primero, nos siguen el logaritmo. Y ajá, segundo, si querés discutir el logaritmo, podemos decir, y es más, ahora está habiendo un cambio, porque se acaban la semana pasada de publicar, agregaron opciones que no son, digamos, las medicaciones tradicionales, que son más naturales, para tratar el colesterol. o Hace parte sea, de eso es nuevo. o sea que aquí saltamos un poco de las vacas y de la gente vegana y ambientalista y podemos estar hablando de que a veces hay un afán de industria por Ujú, ofrecerte también total. este tipo. Bueno, hablamos en algún momento ¿te acuerdas del Ozempic? Es del Ozempic, sí. Ozempic.
Y personas, como tú dices, común y corrientes, que tú las ves ya con su dosis en el bolso y no sufren de diabetes, pero lo ven Bueno, como una no manera... tenés, para ah, utilizar Ozempic, ujú, no tenés por qué sufrir de diabetes. O sea, lo ok, importante es, porque el Ozempic también lo usamos por ejemplo, el síndrome metabólico, lo usamos para, o sea, gente que tiene que perder peso y está bien utilizarlo, ok. tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Lo que sí estamos viendo ahora, un índice altísimo, ¿no? Y es más, la FDA mandó una carta la semana pasada, es de clínicas, y esto va a lo mismo que las estatinas, estamos en la misma cúpula de gente, de médicos y de enfermeras practicantes que lo prescriben mal. Entonces, y que los pacientes también lo usan mal. Entonces, tenés la combinación de, te voy subiendo la dosis más rápido para que baje más rápido. Claro, termina en el hospital con náusea, vómito, etcétera. Lo usan mal. Y después tenés el mismo paciente que dice, ya me voy a una dosis más para ver, para bajar más rápido. Ahora hay que aclarar que esto no te quita a ti el tema del colesterol, que es algo totalmente diferente. Estamos hablando de El, otro proceso. el Ozempic sí baja el colesterol. Baja el colesterol, pero como tú me dices, los números a los cuales la gente se está prácticamente acogiendo, que dice el Ujú. médico, mira, está sobre 270 y eso es malo, Sí, tienes el colesterol alto. son muy dramáticos los números. Vos pensás que el colesterol normal antes era 300, ya no estamos en 200, pero era 300 antes. ¿Cuánto es un Después- colesterol alto? Ay, no sé, porque me tengo que mirar el laboratorio así de una. O sea, me estás preguntando números de una así de la cabeza, creo que ahora está en Bueno, 200. un ejemplo, qué sé yo, a mí la última A mí lo que, vez, lo que yo te digo, lo que yo muchas veces le presto mucha atención es, por ejemplo, el tema de los triglicéridos y le presto mucha atención porque, por ejemplo, si los tenés altos, tenés un riesgo más alto de tener una pancreatitis, o sea, un ok, problema de eso. Entonces sí le presto mucha atención. Y eso es básicamente, para describirlo en términos sencillos, la grasa que tenés circulando en la sangre, o es sea, más los triglicéridos. peligroso. Entonces eso sí lo miro, o sea, y también tenés que mirar el panorama del paciente. A ver eh, un muchacho joven de 40 años, ponerle, ¿no? Es más fácil para mí, en mi opinión, enseñarle a cambiar hábitos y por ahí usar algún suplemento como lo que es lo que le hicimos el Red Yeast Rice, ¿no? Que es no sé cómo se traduce, pero por ejemplo es un suplemento que sabemos baja los niveles de colesterol a niveles normales, ¿ok? Pues podemos entrar en el debate de lo que es normal, pero es una intervención mucho más sencilla, económica y natural, ¿no? Y que coma bien y que haga ejercicio, que corte con el azúcar, corte con las harinas. Eso para mí es el tratamiento ideal para alguien de 40 años, claro. Ahora, si me decís un señor de 70 años que no va a cambiar los hábitos, no le interesa nada, bueno, a ese sí hay que medicarlo. A ese sí, porque ese no va a cambiar. No tiene la No quiere misma decir que no edad. pueda, pero la mayoría no tiene ni ganas de cambiar cuando lo ves. Con el perdón de los señores, ¿no? De 60 años. Como, pero algunos no, algunos son como mi papá que ahora está yendo al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Oh, oye, te iba a preguntar eso, te iba a preguntar eso. Hay gente que después se puede hacer algo, y yo sé, eso es un hábito. Y si tú nunca fuiste deportista, no creas que a los 60 o 70 años te van a salir abdominales. Puede pasar con una abdominoplastia, pero una Hay que ser persona, realista. hay que ser realista, una persona entrada en cierta edad, eh, veo yo que hoy en día unos viejazos, digo yo, viejazos de 60 a 70 se marcaron en Sí, gimnasio. O sea, esto es es posible. posible. Y es posible, y te voy a decir por qué. Porque antes no entendíamos los beneficios del uso de la testosterona a largo plazo. Muchos de esos que tú ves que están 70 y están bárbaros, a comparación de cómo estaban antes, es que hemos descubierto el uso de la testosterona bioidéntica a largo plazo y los beneficios que tiene para el paciente. Entonces, esos pacientes ahora tienen la posibilidad de volver a su testosterona en sus años juveniles. Y entonces lo aprovechan, ¿no? Y entonces marcan esos abdominales. Claro, muy difícil de hacerlo si no suplementas con testosterona o algo así, estamos de acuerdo. Pero volviendo a lo de siempre, ¿no? El hacer ejercicio, yo siempre digo, nunca es tarde para empezar. Claro, lo que yo no recomiendo, por ejemplo, que yo siempre digo esto, esta gente que se le ocurre ahora que está la moda, de me voy a hacer un triatlón, ¿tá? A los 40 por primera vez y nunca hice ejercicio. No, Esos son los que se mueren. Pero si tú miras la estadística de quién se muere haciendo el triatlón,
¿no? En el nado, o que salen y ahí la quedan. Son hombres, generalmente entre 50 y 60 años, que decidieron hacer un triatlón por primera vez en su vida. Y uno dice, pero si estaba tan joven. Entonces, 50, 60 años. Si usted nunca corrió un triatlón, no empiece ahora. O sea, 40 también, pero 50, 60, no. No haga un triatlón porque la vas a quedar ahí en la parte nado. O sea, todos los que se mueren, Wow. todos los que se mueren en esa parte. Además, si miras la estadística. Gloria, estamos hablando de la imagen, el cuerpo, la alimentación. Estamos hablando Ujú. incluso, ya nos estamos metiendo con el tema que más me gusta a mí, la testosterona, porque he Ajá. investigado, he averiguado mucho. Todo todo esto hace parte, pues, de un compendio de cosas que benefician al cuerpo si uno las sabe tomar de manera razonable. Obviamente, Eh, siempre. Hay Ujú. una pregunta anterior a esta y tiene que ver con la tendencia hoy en día de querer hacer las cosas como nos gusta aquí en Estados Unidos, así, ya, al Sí. chasquido de los dedos y quieren ver resultados prontos y ya. Ujú. ¿Cómo es el proceso de una persona para empezar a recuperar? Primero, su cuerpo, ¿cómo es el proceso para que una persona comience a recuperar? Porque aquí es importante tocar que hay ciertas edades donde tú puedes decir, oye, yo no puedo estar sufriendo ya de mi pérdida o de apetito sexual. Yo no puedo Ujú. estar perdiendo mi libido sexual. Yo no puedo estar perdiendo como mi capacidad de pronto de correr, de hacer cosas, vivo cansado. ¿Cómo comienza este proceso para esta época y para estas personas que de pronto yo sé que puedan estar conectados y que puedan estar escuchando en diferido después este vídeo porque la gente dice, ah, eso no es cierto, eso yo me quedo tal y como estoy, pero yo ya no creo que, ya me pasó la época, ya me pasó el tiempo. No, nunca es tarde para empezar. Yo siempre digo eso. Y nunca es tarde para sentirte mejor, ¿no? Y nunca es tarde para optimizar los resultados que tu cuerpo te puede dar. Gracias a Dios existe la ciencia, ¿no? Y gracias a Dios la ciencia nos ha dado de respuestas. Entonces, vamos a empezar de la base que son las hormonas, ¿no? Entonces, todos tenemos hormonas, las cuales nos hacen funcionar. Los hombres, es testosterona dominante, ¿no? Las mujeres, progesterona, estrógeno y testosterona. O sea, tienen tres. O sea, los hombres también tienen estrógeno, pero menos y no los afecta tanto, Menos, son más conducidos por la testosterona. ¿Cuándo puedes empezar? En cualquier momento. Es cuestión de ver síntomas, etcétera. Y lo que tú decís, esa cultura de ya, 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 de quiero ahora, 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 ¿no? ya, eso Ya, suena ya, como una ya. canción, Y yo sí. les digo que el ya, ya, ya no funciona conmigo. ¿Por qué? Y siempre les digo, tú no llegaste a este punto de tu vida, así sea porque estás obeso, así sea porque te sentís mal, de un día para el otro. Tú no te levantaste un día obeso. Eso fue un proceso que tú llegaste a ese punto. Lo mismo con tus hormonas. Tú no te sentiste mal de un día para el otro. Tuviste meses y meses y meses que por ahí no te sentías bien, o años que los síntomas empezaron a aparecer y tú no hubo intervención. Entonces, magia no podemos hacer. Y las hormonas son cíclicas, lo cual quiere decir que demoran tiempo en que tú te veas los efectos de sentirse bien. Claro, hay gente que te dice, no, me inyecté testosterona y en la semana me siento bárbaro. Qué suerte. O sea, pero la realidad es que es un proceso de optimización de hormonas. ¿Y cuáles son las hormonas que yo siempre digo? Para los hombres, testosterona, ¿no? En las mujeres arreglamos el estrógeno, la Eso. progesterona, pero también hablo de otras hormonas. Hablo de la insulina y ahí vamos a los Ozempic, que tienen beneficios. Y optimizamos la tiroide también. Eso es todo lo que hay que optimizar, ese círculo de hormonas en un hombre o una mujer. Hay que optimizarlo para que te sientas bien. Y es un proceso. Ahora, ¿qué pasa con la gente? La gente empieza, ay, sí, me compré un poco de testosterona ahí de una cosa online que yo vi y me la pedí y me metí una en testosterona y no sabes ni si es idéntica que es. O sea, entonces yo siempre digo, vas a hacer un proceso de estos, hacerlo con alguien que sepa lo que está haciendo. Así O es. sea, es tu longevidad. ¿Tú quieres ver beneficios a largo plazo? Hacelo con alguien que sepa de cómo optimizar hormonas. El Ujú. optimizar nuestro rendimiento físico cada día no solamente tiene Exacto. que ver con fuerza, sino No. tiene que ver con nuestra capacidad también intelectual, nuestra capacidad de hacer las Exacto. cosas. Motivación, estado de ánimo. Cuando optimizamos hormonas, ¿no? La gente siempre piensa en optimizar hormonas, testosterona asociada, va a tener músculos grandes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de optimizar tu cuerpo completo. Entonces,
¿A dónde llegamos cuando optimizamos hormonas? Un mejor estado de ánimo, una mejor motivación, mejor conversión de grasa en músculo. Entonces, realmente tenés un rendimiento físico mejor cuando haces ejercicio. Entonces, ves los resultados, porque nada más de motivante que ir a un gimnasio y no ver un resultado. Ah, O sea, eh, es- gente que lleva años y años asistiendo al claro. gimnasio a tomarse selfies, pero no se ven los resultados. Exacto. Mejoría, obviamente, de la parte sexual de uno, o sea, y eso va tanto hombres como mujeres, o sea, de que están en pareja, o sea, mejoras toda esa parte. Entonces, tenés un montón de beneficios. Sabemos que, por ejemplo, el balanceo, la optimización hormonal lleva a mejoría de protección cardiovascular. O sea, ¿qué quiere decir? Tenés menos chances de un infarto, menos chances. ¿Por qué es esa protección? Porque tenemos una baja, por ejemplo, en la generación de grasa abdominal, cuando uno está optimizado con las hormonas. Esa grasa abdominal hace que no se tapen las arterias. O sea, cuando tú la tenés arriba del corazón, ¿qué te pensás que pasa? O sea, por eso decimos que lo que tiene la panza así, siempre listo para un infarto, ¿no? O sea, entonces, esas panzas que uno ve, señores, ¿no? O Sí. sea, pronto para un Esa infarto. no es, y quiero decirle a los señores, esa no es la panza de papá. No, porque hay gente No. que vive orgullosa de su panza y dice, esta es la panza que cargó y que cría. No, hay que pararle y hay que ponerle mucha Sí, hay que atención a esa parar y panza. decir, eso está esperando que venga el infarto. Después, sabemos, o sea, por ejemplo, que hay menos riesgo de demencia senil en los pacientes. Los pacientes se mantienen mejor cognitivamente cuando no perdemos hormonas. Cuando no perdemos estrógeno, por ejemplo, tenemos menos riesgo de osteoporosis, que es lo que hace que se te partan los huesos cuando sos viejito. O sea, esa cadera que se rompe, eso falta, generalmente mediado por una osteoporosis. O sea, los huesos no están tan fuertes como tenían que estar. Entonces, la optimización hormonal, o sea, da beneficios a largo plazo. O sea, y como decís tú, no es solo de cómo verte. O sea, claro que te vas a ver mejor. Obviamente que si yo te doy Ozempic y te hago bajar, o sea, de peso, te vas a ver mejor naturalmente. Pero lo que estoy haciendo es, estoy bajando, por ejemplo, tu insulina, o sea, perdón, estoy bajando tu glucosa, ¿ok? Tu azúcar en sangre, para generar una protección a largo plazo, ¿no? Qué sería o cuál sería de pronto lo esencial para empezar a practicar desde casa? Hablando de estos buenos hábitos, hablando desde la forma en la que estamos mirando, pues este tema que es no verse bien solamente ante el mundo, porque Ujú. te puedes ver bien, pero es saber que tú te sientas también Claro. bien, no solamente físicamente, sino Ujú. en cuanto a tu salud. Cómo empieza uno? Yo siempre digo, los básicos de la salud son, primero, la nutrición, dejar de comer cosas procesadas, comer tus vegetales, tus proteínas, tus frutas bajas en azúcar, tus lácteos, ¿ok? Y en la pirámide, lo mínimo que vas a comer son harinas y azúcares. Esa es la punta de la pirámide. La base tiene que ser tu proteína, tu vegetal. Eso es un comenzar, ¿no? La otra cosa es ejercicio, obviamente. ¿Y qué digo con ejercicio? No estoy diciendo necesariamente que vayas a hacer 150 minutos de cardio todos los días. Puede ser, puedes empezar con hábitos más chicos, puedes empezar con caminar, puedes empezar, pero eventualmente sí levantar un poco de pesas, ¿no? O sea, porque sabemos que levantar pesas sirve para prevenir, por ejemplo, la osteoporosis. O sea, la gente que tiene más músculo, tiende a tener menos caídas cuando son viejitos, tiene mejor balance, y también al tener más músculo, tú quemas más calorías en reposo, lo cual hace que ayude a bajar de peso también. Eso es una cosa que uno tiene que hacer. En términos de vitaminas, yo siempre digo, tenés los básicos. Un buen multivitamínico es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros, nadie en esta tierra hoy por hoy come todas las vitaminas y minerales que necesita a través de la dieta. Nadie. O sea, tenés que ser súper estricto para llegar a todo lo que nosotros creemos que es necesario. La otra cosa, por ejemplo, sobre todo los que vivimos en climas donde hay invierno, etcétera, es una combinación de vitamina D3 con K2, ¿ok? La vitamina D3 es una prehormona, es el mejor tipo de vitamina D que uno puede tomar. Obviamente salir al sol y eso sirve, pero la vitamina D3 nos ayuda con el humor, es una prehormona que ayuda a sintetizar otras hormonas, y también ayuda, sobre todo esa combinación de 3K2 hace que se te fije el calcio de los huesos, en vez de que el calcio siga circulando por el cuerpo y se deposita en los tejidos. O sea, que puede ser en las arterias, etcétera. Gloria, Entonces, esas son las recomendaciones. recomendaciones de Gloria. Mire, para quienes están allí conectados en estos momentos
Y quieran también, ¿por qué no? Hacer alguna preguntita, algo, ninguna pregunta es tonta, al contrario, es No, tonto quien no pregunta esa tal cual. y se pierde la Siempre. oportunidad. Yo te voy a dar a ti una serie de síntomas, te voy a sacar la consulta gratis. Vale, Yo te doy, vámonos. mira, yo te doy a ti una serie de síntomas y tú me dices, por ejemplo, ¿no? Para el dolor de Ujú. cabeza, aspirina o Tylenol, Ok, ¿ok? dale, Tú dale. me vas a decir, ah, para el cansancio, Cansancio a mí me gusta, pacientes con cansancio a mí me gusta creatina, 2 creatina, a 4 gramos por día de mañana. La creatina funciona muy bien para darle un boost de energía a la gente sin la necesidad de cafeína. ¿Y cómo funciona? Funciona porque tus células, para explicarlo en términos, voy a tratar de explicarlo en términos científicos más sencillos. Tu célula tiene lo que se llama ATP. Imagínate que el ATP es la gasolina de la célula, ¿no? Es cómo funciona, cómo hace todo. Entonces, pero esa P del ATP, que es un fósforo, lo pierde. Y la creatina lo que hace es reemplaza ese fósforo y hace que haya más gasolina en la célula. Entonces, si tomas 2 a 4 gramos por día, vas a ver los resultados en 2 3 días, porque tienes que hacer como lo que le decimos un build-up, pero para energía, eso y un complejo vitamínico B12, B6, complejo B, le decimos básicamente también para energía, esos son mis dos recomendados. disfunción en cuanto a la parte sexual, Eréctil, disfunción eréctil. eréctil, tanto en hombres como mujeres. Ok, en términos de hombres, lo fundamental es primero ver si es mediado psicológico o no psicológico. Eso es un análisis interno que uno tiene que hacer. Eh, la primera línea de tratamiento, en mi opinión, claro, en esto no te puedo recomendar nada que sea over the counter, porque realmente no hay nada que sea así que uno consiga en la farmacia que funcione. Entonces, las opciones son, o tomamos lo que está de la Fil, Viagra, etcétera, Cialis, los clásicos, o evaluamos una posible déficit de testosterona. En muchos casos, la testosterona está baja y por eso se está causando la disfunción eréctil. Es un síntoma de. Entonces, lo que hacemos es optimizamos la testosterona. Si la testosterona obviamente a veces demora en verse el efecto, entonces a esos pacientes generalmente le damos Cialis o Viagra momentáneamente y después probamos sin, a ver si la testosterona se lo resolvió. Ahora, una cosa interesante es que si tú suplementas al paciente, ponerle testosterona 6 meses y el problema sigue, entonces sabemos que no era una baja de testosterona, que puede ser una parte urológica o simplemente un tema de la edad, porque por ejemplo los diabéticos, la gente que tiene hipertensión, etcétera, tienden a tener ese problema, porque, o sea, si pensás cómo funciona una erección en métodos básicos, eso es un montón de sangre que se junta. Si tú tenés problemas de circulación de sangre, como la presión alta, ¿no? Porque tenés las arterias tapadas, o sea, son, o diabetes, donde tenés también pérdida a nivel neurológico, ¿no? Entonces, hacen que esos pacientes sean más propensos a tener disfunción eréctil, para empezando por ahí. Entonces, las dos tradicionales para disfunción eréctil, testosterona y Cialis o Viagra, lo que sea de las nuevas. En términos de las mujeres, podemos hablar un poco más de falta de libido. Uno de mis favoritos para las mujeres para falta de libido es lo que se llama la DEA, la DHEA. Esa sí la pueden encontrar del otro lado, sí en las farmacias, pero es importante comprar una de calidad y saber la dosificación correcta. La DHEA se convierte en testosterona y estrógeno, ¿no? Los hombres como que la conversión esa no funciona tan bien, entonces por eso le damos testosterona directo, pero en las mujeres tiende a funcionar mejor. Entonces sube la testosterona en la mujer y ahí sube el deseo sexual, la función sexual, digamos, en las mujeres. Entonces siempre yo, para mis pacientes, mi primer paso es DHEA. Si no logro que se mejore y suba la testosterona de esa manera, que es la manera más natural, ahí sí prescribo testosterona directamente para las mujeres también. Para la gente que de pronto con cualquier gripita, con cualquier cosa, se enferma, que cada 2, 3 días algo le da, no sé, como baja de defensas, como para aumentar las Sí. defensas. ¿Qué? Entonces, primero, multivitamínico religiosamente. Después la otra que hay es que sí está probado. O sea, hay gente que le encantan las altas dosis de vitamina C. No estoy en contra ni a favor. Yo con esa como que todavía la estoy pensando. O sea, porque hay mucho, muy conflictivo. O sea, sí entiendo vitamina C de manera intravenosa, pero el tema es que cuando la tomas de manera oral, mucha la haces pipí, digamos, la eliminas de manera a través de la Rápido. orina. Ujú. Exacto. Entonces es diferente si es intravenosa que si no es intravenosa.
Pero sí, por ejemplo, el zinc sabemos que ayuda a hacer un boost del sistema inmunológico, entonces tomar zinc sí ayuda sobre todo, no lo dejes de tomar todo el año, pero por ejemplo en esas épocas donde todo el mundo se resfría, ¿no? Todo el mundo se resfría, anda la gripe pasándola a todo el mundo. Después, por ejemplo, El estoy NAC, tratando de ponerme el nombre, NAC. el querido NAC, a mí me encanta para la parte respiratoria. Si te agarras el resfrío, el NAC va a hacer que ese resfrío probablemente tenga una duración más corta. Ok, articulaciones, dolor en articulaciones. DHEA. La DHEA es altamente antiinflamatoria. Sí, entonces tú la DHEA la puedes usar de dos maneras. La puedes usar eh, de manera para convertir a testosterona, estrógeno, ¿no? Balance hormonal, todo lo que es eso. Y también la puedes usar de manera antiinflamatoria. Entonces, si tú subís las dosis de DHEA y las tolera el paciente, también puede ayudar para esos dolores de articulaciones. Otro sorprendente para dolor de articulaciones es la melatonina. La melatonina también ayuda con los dolores de articulaciones cuando la usamos en dosis altas, 20, 30 miligramos por noche. A eso iba. Hay un estudio que revela, hay un 42% y dicen dentro de los comentarios, alcanza a ser bajo para Ujú. lo que se dice realmente en cuanto a la estadística de personas con insomnio, personas que no pueden dormir y esto va muy ligado, insomnio y ansiedad. Sí, total. ¿Qué tomamos? Magnesio, el glycinate. No Ajá. el citrato, no me pongan ningún otro magnesio porquería ahí. Solo magnesio glycinate. ¿Por qué? Porque ese es el que tú absorbes 98% y es el que te relaja. El otro sirve para ir al baño, para tu intestino, para otras cosas, pero no para eso. Entonces, vas a tomar eso, vas a tomar 800 miligramos mínimo. A veces hay gente que toma 1600, no hay problema. Te lo vas a tomar una hora antes de irte a dormir. Ahora, la melatonina la podemos usar para dos cosas. La podemos usar para dormir o la podemos usar como un antiinflamatorio. Ok. Si sos una persona que lo único que necesitas es dormir y no te duele nada, yo siempre recomiendo empezar una dosis baja de melatonina, 0,5 miligramos, 1 miligramo y melatonina de calidad. Yo recomiendo la marca Pure Encapsulations porque tiene testeo, está avalada y sabemos que lo que te estamos dando es 0,5 y no 5. Porque eso es lo que tienen las melatoninas de la farmacia, es que no tienen, muchos no tienen testeo, entonces te dan lo que ellos quieren, porque no está regulada. Entonces, si es para dormir, 0,5, 1 miligramo de melatonina combinado con 800 a 1600 de magnesio glycinate. Si sos una mujer que está haciendo balance hormonal, la progesterona te va a ayudar a dormir mucho mejor también. Pero esos son mis dos, digamos, básicos. La ashwagandha también genera una relajación para la gente que está con ansiedad. Entonces, a veces hay muchos combos de ashwagandha con magnesio y la melatonina. Y esos combos están buenos porque hacen que uno se relaje naturalmente, pero con la melatonina no necesariamente más es mejor. Eso es lo que siempre hay que acordarse. Mucha gente no, las dosis de 20 miligramos no les hace, piensan que tienen que tomar más para tener más respuesta y en realidad es lo opuesto. Hay que bajar la dosis porque tu cerebro no genera mucha melatonina, es poquita la que hace. Entonces a veces tienes que llegar a ese balance de poquita para poder dormir bien. Gloria, ¿cómo quienes puedan estar viendo este vídeo, quienes puedan conectarse en algún momento, cómo pueden ubicarte, cómo pueden hablar contigo, cómo pueden contarte, cómo pueden decir, eres mi confidente desde que hablaste de ese tema? Bueno, nos pueden ¿Cómo pueden hacer? encontrar, ofrecemos telemedicina en 12 estados, seguimos expandiéndonos, eventualmente sí vamos a ofrecer servicios en tu estado, en Nevada. ¿Sí? Sí, pues es una de las licencias que vamos a sacar. Oh, wow. Entonces, pero en este momento tenemos 12 estados. Estoy ubicado obviamente en Tennessee, en Memphis, si nos quieren venir a visitar en persona. Y tenemos dos páginas web, porque tenemos una en español y en inglés. Metromed Health es la en inglés y Metromed Salud es donde pueden encontrar toda la información de los servicios nuestros en español. Y si nos quieren seguir en las redes es Metromed 901 para el inglés o Metromed Salud en español en Instagram, Facebook. Y generalmente estamos posteando muchas de las cosas que hacemos, de los tratamientos que ofrecemos, etcétera. Que además es mucho más, ¿no? Es mucho más que lo que hemos estado hablando nosotros. Son tratamientos de todo tipo Exacto, para que optimices, me gustó esa palabra, exacto. Yo siempre optimizar. hablo, tenemos como pilares. Entonces, uno de los pilares es medicina estética,
uno de los pilares son las infusiones vitamínicas y la parte inyectables, otro pilar es la pérdida de peso, otro pilar es la optimización hormonal femenina y otro pilar es la optimización hormonal masculina. Esos son los pilares de Metromed, en las áreas donde nos especializamos. Yo siempre digo, yo no soy tu provider para venir a ver porque, no sé, tenés un resfrío. Yo soy un provider para ver para los que quieren llegar a una longevidad y tener un plan de vida de salud a largo plazo. Para eso estamos nosotros. Esa es nuestra especialidad. Qué bueno, y la recuperación desde que entran con un examen, con una valoración y de ahí Exacto. van pasando y luego ya otro tipo de cosas porque hemos hablado también en muchas ocasiones del tema incluso también de el Botox, del tema de Ujú. ya cosas estéticas, ¿no? Cosas estéticas, claro. Que ya son, yo te pregunté una vez que si eso era mucho más para las mujeres y me dijiste no, hoy en día hombres y mujeres Hombres y mujeres. están a Sí. la par en cuanto a quererse Sobre ver todo en bien. nuestra clínica, sobre todo en nuestra clínica, porque en nuestra clínica, o sea, como hacemos balanceo hormonal femenino, masculino, eso, nosotros no somos lo que es una estética tradicional, esa no es nuestra, o sea, es una rama, la medicina estética es una rama de lo que hacemos nosotros y es una rama, te diría, pequeña de lo que hacemos nosotros. Y la razón que está ahí es porque yo hacía estética antes y trabajaba por un spa, entonces es algo que en lo que estoy entrenada y sé hacer. Pero te soy honesto, no es mi pasión. Mi pasión son las hormonas y el balance hormonal, el testosterona y las hormonas y la pérdida de peso. Esa es realmente mi pasión. Y lo que es biohacking y todo eso. Pero sí lo ofrecemos, obviamente, y además porque los pacientes también lo quieren, ¿no? Pero sí, en Metromed lo que tiene es que como si tú venís a la clínica es un ambiente muy neutral. Tú no te vas a encontrar con un ambiente femenino, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? No te vas a encontrar. Y eso hace que mis pacientes masculinos se sientan muy cómodos, o sea, porque no se sienten como que, ¿qué hago acá? O sea, ¿no? Como que se sienten como que no pertenecen. O sea, y yo siempre digo, nada peor que abrir una medicina, una clínica de medicina de wellness que apunta solo, o sea, a un género. ¿Por qué? Si puedes apuntar a los dos, o sea, y ayudar a Así los dos. es, así es. Gloria, cuál es ese aliciente para tu vida? ¿Qué es eso que tú dices es satisfactorio y es el regalo después de hacer cierta Ver, cosa? ver a mis pacientes sentirse mejor. Ver a mis pacientes llegar a tu oficina y que te digan, vuelvan, ¿no? Vuelven a los 2 meses, 3 meses y te dicen, nunca en mi vida me sentí tan bien. Eso es la satisfacción de que se sienten mejor, mejoran sus relaciones familiares y con otros, cómo se sienten, o sea, ver esos laboratorios mejorar, o sea, y que sabes que le estás alargando la vida, literalmente a la gente. O sea, tuve una paciente que el otro día me escribió con problemas de tiroides, ¿no? O sea, que estaba horriblemente manejada y me escribió, por primera vez sentí que alguien me escuchó. Wow, Entonces, eso para mí es. Tuve otra señora que me escribió y me dijo, fue la primera vez que yo salí de una consulta sin llorar, porque ella iba al médico y lo único que le decían es, usted tiene que comer bien y hacer ejercicio y va a adelgazar. Y ella les decía, yo hago eso y a mí no, yo no adelgazo. O sea, entonces ella dijo, por primera vez yo sentí que alguien me escuchó y me creyó, ¿no? ¿sabes? Yo creo que eso es una de las razones por las cuales cada vez hay más personas que no acuden a una cita médica, Totalmente, sino van, totalmente. por ejemplo, a Metromed o van a Ujú. alguna clínica independiente y empiezan a tratarse de una manera tranquila, no donde el médico diga, y esta es la receta, firme aquí, y si no la Exacto. toma y si no lo compra, pues no sé. Exacto. Y te voy a hablar del modelo, por ejemplo, de económico de eso, ¿no? O sea, porque eso hay que, para entender la diferencia de por qué una clínica es de una manera y la otra es de la otra, hay que entender el modelo económico de este país. Cuando tú abrís una clínica que acepta seguro médico en este país, para que tú puedas tener las puertas abiertas, tú como médico, como nurse practitioner, tenés que ver un promedio de 16 pacientes, 16 por día, para Oh, mantener las puertas abiertas y tener un sueldo. Generalmente se llega a unos 30 por día. Y wow. eso es con seguro. ¿Por qué? Porque el seguro no te paga, el seguro te paga 90 días, el seguro pues te dice que no cubrió porque no pusiste el código correcto. O sea, esto es En cambio, por ejemplo, en Metromed, la realidad es que no aceptamos seguro. Yo no acepto seguro. Tengo precios accesibles, es más, ofrecemos hasta financiamiento, tenemos todas las maneras que tú puedes hacer pagos con tu tarjeta automática, o sea, hay de todo tipo de sistemas para que puedas pagar. O sea, y la verdad que mis precios, la mayoría de gente nadie hace un débito de nada porque todos vienen y pagan. Entonces, esa es la diferencia.
entre tener una práctica, que es lo que le decimos cash base, es que a mí nadie me apura, a mí el seguro no me apura. Yo puedo estar una hora, mis citas, por ejemplo, un intake de pérdida de peso es una hora. Una cita de hormonas conmigo son 45 minutos a una hora. ¿Por qué? Porque te voy a preguntar profundamente tu estado de salud. Desde cómo tú te sentís hasta qué tenemos que hacer, te vamos a dar la educación. O sea, nos vamos a enfocar en esa hora de que tú salgas de acá y digas, wow, o sea, realmente, o sea, nunca entendí tanto a mi salud. Es un objetivo. Sí, Y esta es la diferencia. resulta uno teniendo esa relación paciente Claro, tan cercana que la sí. persona puede contar realmente cómo se siente y no como que no, yo vengo a ver qué me encuentran, que es lo por lo Exacto, a ver qué me general. encuentran y qué pastilla me dan y no entendés nada de qué te dieron, de qué pastilla y por qué. O sea, la cantidad de pacientes que llegan acá con pastillas y no entienden por qué toman alguna cosa es muy grande. Y más, imagínate, en la comunidad latina, donde también tenemos la barrera del lenguaje. Sí. Tener a alguien que se sienta contigo y habla en tu idioma y entiende lo que... Si bien yo hablo uruguayo, entonces lo tengo que modificar porque a veces no me entienden. Cuando dice ya, Ya, cuando me ya, sale no, el no, uruguayo a veces no me es ya. entienden. Entonces tengo que neutralizar mi español. Pero más allá de eso, o sea, sí tenés a alguien con quien conectar en el mismo idioma. No es lo mismo explicar cómo te sentís emocionalmente en español que en inglés, si inglés es tu segunda lengua. Eso es O no cierto. lo manejás directamente, ¿no? Eso es cierto. Gloria, pues para mí ha sido un placer, como siempre, pero pues ahora desde aquí me alegra mucho, ¿no? Ahí El estás. tema de que, pero de pronto, qué sé yo, me dice, se van a expandir un poco más, pues en algún momento que podamos también compartir en vivo y en directo, ahora que de pronto se puede venir hacia Nevada, hacia Las Vegas, no sé en qué lugar, pero bueno, sería buenísimo y poder compartir un poco más, porque esto es tan extenso y tiene tantísimos temas de los cuales la gente muchas veces no entiende, sino asume que es lo que le está diciendo el personaje en TikTok, lo que le está diciendo la persona en YouTube, Total, total. y se mal documenta. Y por eso Así. vemos muchos errores y se le llaman a veces algunas cosas que pueden ser muy buenas y de beneficio. No, porque fulano o fulana dijo que era malo, como el Sí, tema de la grasa, como el sí. tema de tengo el colesterol. Entonces, esto es prácticamente para documentar a la gente, pero también para conocer esa historia detrás de Gloria, detrás de lo que hay detrás de cada paciente. Y esas Ujú. son historias que hacen que sea un regalo para uno, que sea un propósito también para uno. Y para terminar, un consejo para todos aquellos que dicen, ya he hecho de todo y no me ha salido nada y sigo gordita o sigo mal en cuanto a mi ánimo, mi estado de ánimo, sigo cansado, no encuentro nada que me ayude. No te des por vencido. Que te sientas así ahora no quiere decir que es lo que te está faltando es la receta correcta. O sea, por ahí tú probaste hacer la receta, pero te faltaban ingredientes. No quiere decir que todo lo que hiciste estaba mal, simplemente faltaban elementos. Entonces, lo que yo le digo a esa gente es, no te des por vencido. O sea, pero anda a una fuente de alguien que tenga la licencia, que tenga la experiencia, que tenga las ganas de ayudarte, ¿no? Y entonces encontrar esa persona, pero más importante es encontrar y que tenga las credenciales adecuadas, porque tampoco me gusta cuando hay charlatanes por ahí, ¿no? Que dicen Así ser es, y no son. así Entonces, es. busca a una persona reputable con buena reputación y que tenga experiencia en hormonas y eso que te podemos hacerte sentir mejor. Entonces, no te des por vencida. No te tenés que sentir así por el resto de tu vida. Que hayas sido gordita o que hayas tenido sobrepeso toda tu vida no quiere decir que eso es lo que tú estás destinado a hacer. Siempre puedes cambiar. Nunca es muy tarde para cambiar y mejorar y sentirse mejor. Nunca. Uh, Muy bien, señoras y señores, pues es Gloria Beer, un aliciente con Gloria Beer. Gracias, Gloria, nuevamente. Y pues estaremos hablando, echándonos un fonazo, no sé qué sé Sí, yo, claro y que sí. ahí vamos a Para estar, cuando quieras. por Muchísimas supuesto. gracias por la invitación. La verdad que es siempre un gusto hablar contigo, Ali. A ti muchas gracias y a todos ustedes, pues compartan esta información, que no se quede solamente
aquí en un aliciente, sino que sea también un regalo para aquellos que ni siquiera han ido a una consulta, que ni siquiera se han preguntado qué puedo hacer yo para mejorar mi estado actual de ánimo, mi capacidad física y muchas otras cosas de las cuales ustedes se van a ir enterando poco a poco. Gloria, bendiciones y un abrazo. Besos, Abrazo. querida, y me alegra, y me Nos alegra vemos, ver. querido. Nos vemos, querida. Gracias a ti, que Dale. estés muy bien. Un abrazo, un beso grande.